Mientras Pablo Escobar hacía explotar aviones, mataba candidatos presidenciales y le declaraba la guerra abierta al Estado colombiano, a 400 kilómetros de Medellín. Otro grupo de hombres hacía exactamente lo contrario. No ponían bombas, no amenazaban jueces en televisión, no mandaban matar policías en las calles. Vestían traje, tenían empresas legales, financiaban campañas políticas, contrataban abogados en lugar de sicarios. Se les conocía como los Caballeros de Cali. Y su método era simple: no combatir al Estado, comprarlo. Y funcionó. Mientras Medellín ardía y el imperio de Escobar se desmoronaba, el cartel de Cali crecía en silencio hasta llegar a controlar, según las estimaciones de las agencias americanas, cerca del 80% de la cocaína del mundo. Fueron, en su apogeo, la organización criminal más rica y sofisticada del planeta. Hicieron todo lo que Pablo Escobar hizo mal. Fueron pacientes, donde él fue impulsivo; invisibles, donde él fue una estrella; corporativos, donde él fue un caudillo. Y aún así, ninguno de los 5 jefes de esta lista murió libre. Uno se fugó de una prisión de máxima seguridad y no sobrevivió 2 meses. Otro fue alcanzado en la cancha de fútbol de una cárcel por un hombre que entró caminando con una credencial falsa. 2 hermanos murieron el mismo año, con meses de diferencia, en prisiones federales de Estados Unidos, a miles de kilómetros de la ciudad que habían gobernado. Y el último cayó por el hombre al que le había confiado su propia vida. Este canal existe para documentar exactamente esto: cómo caen los que parecían intocables, con expedientes y fuentes verificadas, sin mitos. Si acaba de llegar, suscribirse toma un segundo. Y este expediente lo va a necesitar completo, porque el caso número 1 demuestra que ni siquiera el sistema más inteligente de la historia del narcotráfico sirve de nada cuando el hombre equivocado decide hablar. Empecemos. Antes de empezar, hay que entender el método, porque explica tanto su éxito como su final. El cartel de Cali no era una banda, era una corporación. Tenía departamentos, organigramas, contabilidad auditada y un área que ninguna otra organización criminal del mundo tenía en esa escala. Inteligencia. Compraron centrales telefónicas, contrataron ingenieros, montaron sistemas para monitorear las comunicaciones de la policía y del ejército en Cali. Sabían quién los investigaba antes de que la investigación empezara. Y su relación con la violencia era de cálculo puro. La usaban, pero nunca de forma visible ni contra objetivos que generaran indignación nacional. Nada de bombas en centros comerciales, nada de candidatos presidenciales, nada de aviones. Entendieron algo que a Pablo Escobar le costó la vida: que la violencia espectacular no es fuerza, es una factura que el Estado eventualmente cobra entera. Por eso, mientras Medellín ardía, Cali crecía. Y por eso, el destino final de estos 5 hombres es tan revelador. Número 5. 7 semanas de libertad. José Santa Cruz Londoño era el tercer hombre de la cúpula del cartel de Cali. Le decían Chepe, y también el estudiante, porque a diferencia de los capos de su generación había pasado por la universidad. Con formación en ingeniería, fue él quien diseñó las redes de distribución internacional del cartel. El hombre que resolvió cómo mover la cocaína desde Colombia hasta Nueva York, Los Ángeles y Europa. El gobierno estadounidense lo consideraba, literalmente, el arquitecto de esa red. Vivió años en Estados Unidos bajo identidad falsa, montando operaciones en Nueva York. Y aunque el cartel presumía de no usar la violencia, Chepe era la excepción. Se le atribuye haber ordenado el asesinato de un periodista de investigación en Nueva York en 1992, cuyos artículos sobre el narcotráfico habían molestado a la organización.
Su fortuna personal se contaba en miles de millones de dólares, y su forma de vivir decía mucho sobre la mentalidad del cartel. Contrató durante casi 17 años a un par de decoradores estadounidenses para sus mansiones y apartamentos. Terete, Ninchatilen, profesionales que terminaron juzgados y condenados por lavado de dinero. Cali no gastaba en ejércitos privados, gastaba en decoradores, abogados y contadores. Era, hasta en sus lujos, una organización que se veía a sí misma como una élite empresarial. En el verano de 1995, el Estado colombiano cayó sobre la cúpula de Cali. Gilberto Rodríguez fue detenido el 9 de junio. Chepe Santa Cruz, el 4 de julio, en un restaurante al norte de Bogotá, terminando de cenar. Miguel Rodríguez, el 6 de agosto. Pero Chepe no se resignó. El 11 de enero de 1996 protagonizó una de las fugas más increíbles de la historia criminal colombiana. Se escapó del pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá. Según los reportes, sobornó a varias personas y salió por la sala de interrogatorios de un fiscal sin rostro, subiéndose a una camioneta. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Las 7 semanas que Chepe pasó como fugitivo fueron, según las autoridades colombianas, 7 semanas de purga. Reportaron que en ese periodo fueron asesinadas 27 personas que algún día habrían podido testificar en su contra o contra sus socios. El hombre que había construido su fortuna evitando la violencia entró, en su desesperación final, exactamente en la lógica que su cartel decía despreciar. El 5 de marzo de 1996, 2 meses después de la fuga, Chepe Santa Cruz murió cerca de Medellín. La versión oficial de la policía habló de un enfrentamiento durante el operativo de captura. Y existe otra versión, difundida durante años, según la cual habría caído en manos de un grupo paramilitar con el que había intentado aliarse tras su fuga. Como corresponde, la dejamos donde pertenece, en el terreno de las versiones. Pero el detalle final de este caso es de una ironía que ninguna serie se atrevería a inventar. Según reportó la revista Semana, la persona encargada de reclamar el cadáver de Santa Cruz en Medellín y de llevarlo en un vuelo charter hasta Cali fue Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar y sobrino de Pablo Escobar. Léalo otra vez. El cuerpo del número 3 del cartel de Cali, la organización que financió a los Pepes, que ayudó a cazar a Pablo Escobar, que era el enemigo mortal de Medellín, fue reclamado por un sobrino de Pablo Escobar. 3 años después de la muerte del patrón, las dos guerras ya se habían mezclado tanto que ni los muertos sabían de qué lado estaban. Y una nota sobre lo que aquella caída significó para el negocio mundial. Con Chepe muerto y los hermanos Rodríguez presos, la organización que controlaba la mayor parte de la cocaína del planeta dejó de existir como estructura unificada en menos de un año. Lo que vino a llenar ese vacío no fue un cartel más ordenado, sino algo peor, una constelación de organizaciones más pequeñas, más violentas y sin ninguna de las reglas que Cali respetaba, entre ellas el cartel del norte del valle, que será protagonista de 2 de los casos que siguen. Cada vez que el Estado elimina la cúpula de una organización, no elimina el negocio, lo fragmenta y lo vuelve más salvaje. Número 4. El jefe de seguridad que habló y el precio que pagó su familia. Víctor Patiño Fomeque era un exoficial de la Policía Nacional Colombiana que se convirtió en uno de los hombres más importantes de la estructura de Cali. Controlaba el puerto de Buenaventura, la salida al Pacífico y manejaba una parte central del negocio de exportación. Fue capturado en 1995 en la misma oleada que barrió a la cúpula y años después,
ya extraditado a Estados Unidos, tomó la decisión que define a este video: cooperar con la justicia americana. Se convirtió en testigo y su información sirvió para construir casos contra sus antiguos socios y contra la estructura que quedaba. La respuesta llegó donde más dolía. Tras conocerse su colaboración, sus familiares en Colombia fueron atacados de forma sistemática. Un episodio que la prensa colombiana registró como una de las represalias más brutales contra la familia de un delator en la historia del narcotráfico del país. No vamos a detallar esos hechos. Las víctimas no eran criminales y merecen que este canal no convierta su historia en espectáculo. Lo que importa para este expediente es la mecánica y es escalofriante en su simplicidad. En el mundo del narco no se castiga al traidor, se castiga lo que el traidor dejó atrás. Es un sistema diseñado para que hablar sea impensable, no porque tú vayas a pagarlo. Tú ya estás preso, protegido al otro lado de una frontera, sino porque lo van a pagar personas que nunca eligieron nada de esto. Y aún así, expediente tras expediente, todos terminan hablando. Ese es el punto. Ni el castigo más extremo imaginable logró sostener el silencio. Porque frente a una cadena perpetua en Estados Unidos, el cálculo siempre termina inclinándose hacia el mismo lado. Número 3. El hombre que sobrevivió a Pablo Escobar. Y no sobrevivió a un abrazo. Helmer Pacho Herrera Buitrago era el cuarto hombre del cartel de Cali, encargado de una parte central del negocio en Estados Unidos, y tenía en su biografía algo que ningún otro capo de su generación podía decir. Fue el hombre al que Pablo Escobar intentó matar y no pudo. La noche del 25 de septiembre de 1990, en una hacienda al suroriente de Cali, los jefes del cartel celebraban con un partido de fútbol. 20 hombres enviados desde Medellín llegaron y abrieron fuego. 18 personas perdieron la vida aquella noche. Pacho Herrera sobrevivió. Guárdelo, porque la historia se lo va a cobrar de la forma más simétrica posible. En 1996, tras 16 meses como prófugo, Pacho se entregó a la justicia colombiana y fue recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Palmira. Y dentro del penal hizo algo que retrata al personaje. En julio de 1998 fue nombrado capitán del equipo de fútbol del pabellón. El hombre que había sobrevivido a un atentado en una cancha de fútbol volvió en prisión a la cancha de fútbol. 5 de noviembre de 1998, 9:20 de la mañana. Se juega un partido de los Juegos Penitenciarios, observado por todos los reclusos. Bacho está a un costado de la cancha, en el intermedio. Un hombre entra al penal. Se identifica como abogado. Pasa el detector de metales y los puestos de control sin ningún problema. Según el informe del director de la penitenciaría, se le hicieron las requisas correspondientes y por eso se le permitió el ingreso. Va a la oficina jurídica y al salir, atraviesa la cancha de fútbol. Se llamaba Rafael Ángel Uribe Serna. Tenía 33 años, no era abogado. Los testigos contaron que saludó a Pacho Herrera desde la distancia, que se acercó, que lo abrazó y que entonces lo tomó del cuello y disparó 7 veces con una pistola que había entrado con él a la prisión más vigilada del Valle del Cauca. Pacho Herrera murió minutos después en el hospital. Tenía 48 años. El hombre que sobrevivió a un comando de 20 sicarios de Pablo Escobar murió 8 años más tarde en otra cancha de fútbol, a manos de un solo hombre que entró caminando por la puerta principal con una credencial falsa y un abrazo. ¿Quién lo mandó? Las autoridades establecieron que la orden vino del Cartel del Norte del Valle, la organización que estaba tomando el lugar de Cali y Fondi, como represalia por un atentado que Herrera había ordenado años antes contra uno de sus jefes.
Y quien avaló la operación desde su propia celda fue Orlando Henao Montoya, jefe máximo del norte del valle. 8 días después, Henao también estaba muerto, dentro de otra prisión, a manos del hermano de Pacho Herrera. Dos capos, dos cárceles distintas, 8 días de diferencia. Esa historia la contamos completa en otro expediente de este canal. Número 2. El ajedrecista que jugó perfecto durante 30 años. Gilberto Rodríguez Orejuela es probablemente el criminal más inteligente que ha producido América Latina. Le decían el ajedrecista. Y el apodo no era decorativo. Fue el hombre que entendió antes que nadie que el narcotráfico no era un negocio de violencia, sino de logística, contabilidad y relaciones. Junto a su hermano Miguel y a Chepe Santa Cruz, construyó el Cartel de Cali sobre un principio revolucionario: no combatir al Estado, sino integrarse a él. Empresas legales, cadenas de farmacias, un equipo de fútbol, un banco, redes de inteligencia propias que monitoreaban las comunicaciones de la policía, contadores, abogados y una estructura corporativa que las autoridades americanas llegaron a describir como la organización criminal más sofisticada del mundo en su momento. Y la infiltración política llegó tan arriba que produjo el escándalo conocido como el Proceso 8000, la investigación sobre el dinero del cartel en la campaña presidencial colombiana de 1994, que terminó con el propio presidente admitiendo ante el Congreso que fondos del narcotráfico habían entrado en su campaña, aunque insistió en que había sido engañado. Piense en el nivel. Pablo Escobar quiso ser presidente y fracasó. Los Rodríguez Orejuela no quisieron el cargo, solo quisieron al que lo ocupara. Y ese es exactamente el punto donde el método de Cali se volvió contra ellos. Mientras el cartel se mantuvo invisible, la corrupción funcionó a la perfección. Pero cuando el escándalo estalló, el mismo sistema político que habían comprado necesitó demostrarle a Estados Unidos que no estaba capturado por el narcotráfico. Y la única forma de demostrarlo era entregando a los hombres que lo habían comprado. La red de protección se convirtió, de un día para otro, en la razón por la que el Estado tenía que destruirlos. Comprar a un gobierno funciona hasta el día en que ese gobierno necesita un culpable. Gilberto fue capturado el 9 de junio de 1995, negoció con la justicia colombiana, cumplió condena y en 2002 salió, brevemente. Fue recapturado y en 2004 extraditado a Estados Unidos. Y ahí el ajedrecista descubrió lo que este canal ha documentado una y otra vez. En el sistema federal americano no hay a quién comprar. No hay campañas que financiar. No hay jueces accesibles. No hay abogados que puedan negociar con el poder político. Se declaró culpable en 2006 en un acuerdo que incluyó entregar cientos de millones de dólares en bienes y recibió 30 años. Pasó los últimos 16 años de su vida en prisiones federales, cada vez más enfermo. Sus abogados pidieron su liberación por razones humanitarias. Se la negaron. Murió bajo custodia federal en 2022, a los 83 años, en un hospital penitenciario, lejos de Cali, lejos de su familia, lejos del imperio que había construido para evitar exactamente ese final. Hizo todo bien. No cometió los errores de Escobar. No cayó por una fiesta, ni por un teléfono, ni por vanidad. Negoció, cooperó, entregó bienes, jugó al ajedrez hasta el último movimiento posible. Y la partida terminó igual, solo que más lenta, más silenciosa y más sola. La inteligencia no lo salvó. Solo cambió la forma de la derrota. Número 1. El hombre que le confió su vida al hombre equivocado. Miguel Rodríguez Orejuela era el otro cerebro, el operativo, el que manejaba el día a día del cartel mientras su hermano Gilberto se ocupaba de la estrategia y de las relaciones.
Y en 1995, cuando el Estado colombiano cayó sobre la cúpula, Miguel se convirtió en el hombre más buscado de Colombia. Su sistema de protección era el mejor que el dinero podía comprar. Casas de seguridad en Cali con compartimentos ocultos, rotación permanente, una red de informantes dentro de la propia policía que le avisaba de cada operativo antes de que ocurriera. Durante meses, las fuerzas de seguridad llegaron una y otra vez a lugares donde Miguel acababa de estar. Y en el centro de ese sistema había un hombre, su jefe de seguridad, un ingeniero, exmilitar, que llevaba años trabajando para la organización y que conocía cada casa, cada ruta, cada protocolo. El hombre que diseñaba la protección del capo más buscado del país. Se llamaba Jorge Salcedo. Y en 1995, Salcedo hizo lo que ningún miembro del círculo íntimo de un capo había hecho en Colombia. Contactó a las autoridades americanas y se convirtió en informante, desde adentro, sin abandonar su puesto. El hombre que sabía dónde dormía Miguel Rodríguez Orejuela, que organizaba sus traslados y que controlaba su seguridad, estaba entregando esa información a la DEA en tiempo real. ¿Por qué lo hizo? La versión que Salcedo ha sostenido durante décadas, recogida en libros y documentales sobre el caso, es que llegó a la organización por la puerta de atrás, contratado por sus conocimientos técnicos y militares, creyendo que trabajaba en seguridad corporativa, y que fue descubriendo poco a poco la naturaleza real del negocio. El punto de quiebre, según su relato, llegó cuando se le pidió participar en algo que cruzaba una línea que él no estaba dispuesto a cruzar. A partir de ahí, supo dos cosas: que no podía renunciar. Nadie renuncia al cartel de Cali, que nace, y que la única salida era entregarlos. Sea cual sea la mezcla real de conciencia y supervivencia, el resultado está documentado. El jefe de seguridad del hombre más buscado de Colombia se convirtió en los ojos de la DEA dentro de su propia casa. El 6 de agosto de 1995, Miguel Rodríguez fue capturado en un apartamento de Cali, escondido en un compartimento secreto detrás de un muro, un escondite que solo un puñado de personas conocía. La operación fue posible, según la propia narración de Salcedo, recogida después en libros y documentales, gracias a la información que él entregó. Miguel fue extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable y murió bajo custodia federal en 2022, el mismo año que su hermano Gilberto, con pocos meses de diferencia. Los dos fundadores del cartel más sofisticado de la historia murieron el mismo año, en prisiones ajenas, en un país que nunca pudieron comprar. Jorge Salcedo, por su parte, desapareció. Vive desde entonces en Estados Unidos bajo identidad protegida. Y aquí está la lección final de este expediente, la que resume todo lo que este canal documenta. El cartel de Cali construyó el sistema de seguridad más avanzado que el narcotráfico había conocido. Inteligencia propia, corrupción institucional, casas con compartimentos secretos e informantes dentro de la policía. Un sistema diseñado para ser impenetrable desde afuera, y fue penetrado desde adentro por el hombre encargado de mantenerlo. 5 jefes, 5 finales. El arquitecto de las rutas, que se fugó de una prisión y no sobrevivió 2 meses. El jefe del puerto, que habló y vio caer el castigo sobre su familia. El sobreviviente de Pablo Escobar, alcanzado en una cancha de fútbol por un abrazo. El ajedrecista, que jugó perfecto durante 30 años y murió enfermo en una celda extranjera. Y el hermano operativo, entregado por el hombre al que le había confiado su propia vida. Ninguno murió libre. Ninguno murió en Cali. Ninguno murió rodeado de lo que construyó. Y ese es el punto que hace de este expediente
el más incómodo de todo nuestro archivo, porque en este canal hemos documentado a capos que cayeron por vanidad, por impaciencia, por violencia desmedida, por errores estúpidos. Los caballeros de Cali no cometieron ninguno de esos errores. Fueron pacientes, discretos, corporativos e inteligentes. Hicieron, punto por punto, todo lo contrario de lo que hizo Pablo Escobar. Y terminaron exactamente igual. Eso significa que el final de estos hombres no es consecuencia de sus errores personales. Es una propiedad del negocio mismo. Se puede hacer todo bien, evitar todos los errores conocidos, comprar a medio país y construir el sistema más inteligente jamás diseñado. Y el resultado sigue siendo una celda, una cancha de fútbol o un hospital penitenciario a miles de kilómetros de casa. No hay una forma correcta de hacer esto. Solo hay formas más lentas de llegar al mismo lugar. Quiero su veredicto en los comentarios, porque este caso deja una pregunta que divide a quienes estudian esta historia. ¿Quién eligió el peor camino? ¿Pablo Escobar, que peleó contra el Estado y murió en un tejado a los 44 años? ¿O Gilberto Rodríguez, que compró al Estado, evitó la guerra y murió enfermo a los 83 en una prisión extranjera? Y una segunda. Si el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez pudo entregarlo después de años de confianza, ¿existe alguna posición en este mundo que sea realmente segura? Déjelo abajo.